Conversaciones desde la alteridad. Un podcast de Paula, Carol y Paula. Hola a todas, a todos y a todos. Bienvenidos a este nuestro primer programa de el podcast Conversaciones desde la alteridad. Vamos a comenzar de la mano de Paola haciendo un repaso por el contexto legislativo español para ver hasta qué punto existe o no una voluntad por parte de las instituciones de incorporar materias de educación sexual en los institutos. Luego yo os voy a explicar un poco cuán seguros se sienten los jóvenes LGBTI aquí en nuestro país, así como en otros países. Y por último, de la mano de Paula, vamos a interpretar un cuestionario que hemos elaborado nosotras, cuya finalidad era comprobar hasta qué punto la falta de educación sexual repercute en las relaciones sexoafectivas que tenemos entre nosotras las mujeres. Vale, chicas, con respecto a cómo ha ido evolucionando la educación sexual integrado en el sistema educativo español, ¿cuáles son vuestras primeras ideas que se os vienen a la cabeza al respecto? ¿A nivel legislativo? A nivel legislativo. No tengo ni idea. Yo tampoco, tía. Además, fui a un colegio católico. ¿Qué te voy a contar? Vale, ¿y cómo pensáis que está...? No sé ni si es la LOMCE, la LOE, no sé cuál. La que está implantada no sé ni actualmente. cuál. Yo tampoco. Vale, pero si tuvierais que intentar definir educación sexual en los centros educativos en España y la legislación, ¿cuál sería la primera palabra que se os viene a la cabeza? Inclusión. ¿Preservativo? No lo sé, tía. Vale, yo voy a resolver todas las dudas, tranquilas. Vale, leyes educativas en España, pues ha habido unas cuantas, cada vez hay más, pero bueno, para hacer un resumen breve. La primera de todas sería la LODE, que es la Ley Orgánica 8/1985, que regula el derecho a la educación, y no existe el término educación sexual por ninguna parte. Porque esta ley lo que resalta es la acción formativa, pero con respecto a los aspectos intelectuales, que bueno, ya sabemos todas un poco cuantificar notas y tal. Luego tendríamos la Ley Orgánica 1 de 1990 de la Ordenación General del Sistema Educativo, conocida mayormente como la LOGSE, que es la primera que por primera vez en la nación incluye temáticas transversales a las que se incorpora por primera vez la educación sexual. ¿Vale? Y esta constituye por primera vez en España un cambio radical en el sistema educativo. Esta concreta y contempla por primera vez otros aspectos más allá del intelecto para el desarrollo de las personas, como sería la educación social y la educación moral, y entre las que se incluye la educación sexual, entre otras como la educación ambiental, la educación para la paz, e incluso la igualdad entre los sexos. Ya se menciona, se hace mención por primera vez. Y bueno, como he dicho antes, lo que propone esta ley, el Real Decreto, es incluir la educación sexual en todas las áreas educativas. Entre estas áreas educativas encontraríamos pues, bueno, conocimiento del medio natural, social y cultural, educación artística, educación física, lengua castellana y literatura, lenguas extranjeras y matemáticas. Entonces la educación sexual se incluiría transversalmente en todas ellas. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero bueno, por primera vez aparece educación sexual. Y luego tendríamos una de las más conocidas por ser más o menos actual, que sería la Ley Orgánica 2 del 2006 de educación, que sería la LOE. Esta empieza también a ser un poco más moderna, entre comillas, porque incorpora por primera vez el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual. Posteriormente, Ley Orgánica 8 de 2013 para la mejora de la calidad educativa, mayormente conocida como LOMCE. Volvemos, si ahora hemos progresado un poco, volvemos hacia atrás, como siempre pasa en la historia. Y con esta ley lo que ocurre es que se barre toda referencia a la igualdad y a la sexualidad, subrayando la formación racional del alumnado por encima de cualquier alusión a las dimensiones sociales, afectivas y sexuales, que en este caso menciona formación racional del alumnado, como anteriormente hablábamos de la intelectualidad. Hace un poco referencia a lo mismo y de hecho se considera como un claro retroceso en torno a los valores sociales y cívicos que promovían otras leyes. Y ahora, la más nueva que se ha implementado justamente este curso por primera vez. La Ley Orgánica 3 del 2020, por la que se modifica la Ley Orgánica 2 del 2006 de Educación, la LOMLOE.
Es decir, una nueva ley que en lugar de modificar la LOMCE, que era la anterior, modifica la del 2006, la LOE. Vale. Esta ley lo que hace es que corrige todos aquellos aspectos anteriores, recuperando el espíritu de la LOE, con las modificaciones que impone el paso del tiempo y la adaptación a las nuevas exigencias de la nueva sociedad. Entonces, intenta concretar un poco más algunos de los artículos que ya tenía con respecto sobre todo a la igualdad entre hombres y mujeres y con respecto a la prevención de la violencia de género. Una de las cosas que se incluye es la integración de por qué diferentes vías podemos inculcar esta igualdad entre géneros. Pues, por ejemplo, a través del respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de una igualdad efectiva de hombres y mujeres a través de la consideración del régimen de la coeducación, término que se incluye por primera vez, entre niños y niñas, la educación afectivo-sexual adaptada al nivel madurativo, que esto es importante, y la prevención de la violencia de género. Investigaciones con respecto a la educación sexual. Además de haber encontrado pocas, las pocas que hay ya mencionan que hay escasas investigaciones al respecto, pero bueno. Una de ellas, realizada en 2012 a docentes de niveles educativos no universitarios, es decir, centros educativos de infantil primaria y educación secundaria obligatoria, concluyen que la mitad de los docentes no han abordado la educación sexual durante todo su ejercicio como maestros y que esto empeora cuanto mayor es el curso, ¿no? Vale. El 50% de los docentes, es decir, la mitad de la muestra de esta investigación, considera que la educación sexual no es una prioridad en el centro educativo. ¿Cuántos? La mitad. La mitad. La mitad de los profesores. No es que ellos no la consideren como importante, sino que en el centro educativo no se le da esa importancia. Sí, vaya. Esa sería la respuesta. Y además, el 60% añade que no hay suficientes recursos en los centros educativos para poder llevar a cabo una enseñanza de la educación sexual. Además, por si esto no fuera poco, el 43,2% de los docentes reconoce que no tienen ningún tipo de formación en educación sexual. No Pues es de mejor que no extrañar. se pongan a darla, también te digo. Sí. Eso es verdad. Y solo un 0,5% reconoce haber realizado algún tipo de formación de posgrado en esta temática, es decir, que es formación que ellos han hecho por voluntad propia, no porque se les haya impuesto. Tendría que ser obligatorio, en plan, cuando te prepares la oposición, tendría que la gente saber de estos temas. O sea, tendría que ser un tema más de la oposición para ser Pues profesor. que para eso tienen que darle prioridad a los centros educativos. Aquí, con respecto a lo que has dicho, las oposiciones de educación infantil, tanto primaria como infantil, tienen 25 temas diferentes. El tema 10 de educación infantil hace referencia a la educación sexual. Ah, mira. Pero claro, se corresponde igual que he dicho esto, que a medida que vas avanzando en edad, menos se le da importancia, cuando precisamente a mayor edad más van descubriendo lo que es la sexualidad. No tiene sentido alguno. Esto lo sabe nuestra amiga Paula porque ha hecho el doble grado, Y futura opositora, futura opositora en... educación infantil. Muy bien. Aplausos. Aplausos. También yo creo que a los profesores les da como vergüenza, ¿no? Como que hay tabúes. En plan, un profesor, yo qué sé, José Manuel, 47 años, se va a poner a enseñarles a sus alumnos. Sí, chicos, No, pero en nada. educación siempre está la disputa, ¿qué es más importante, la escuela o la familia? ¿Qué es más Claro. importante, lo que te quiera enseñar la escuela Claro. y que te quieran enseñar que tocarte tus genitales a cierta edad es totalmente normal y que tú eso se lo digas a los padres? ¿Cómo sienta eso a los padres? Todo esto al final se remite a que no hay formación al respecto. Es que vivimos en un país de garrulos, y esto es así. Pues tengo unos datos de Estados Unidos que os vais a caer para atrás. O sea, es que a mí me encanta meterme con Estados Unidos y no podía desaprovechar esta oportunidad. No nos gustan los yankees, Paula, esto hay que decirlo. Y bueno, respondiendo a el tipo de educación sexual que ha habido en España, se dice que hay 4 modelos educativos diferentes. El primero de ellos, modelo moral o tradicional, como podemos imaginar, hace referencia a la que es la abstinencia y entiende que otro tipo de educación sexual compromete la inocencia del menor, que necesariamente desembocaría en una actividad sexual inmadura y promiscua por su parte.
La única forma legítima de sexualidad es aquella que se da una vez hayan tenido lugar las nupcias, Sí, es claro. decir, el matrimonio. Totalmente. Estamos Por súper a tanto, favor. no solo estamos hablando de que cualquier tipo de sexualidad o relación sexual fuera del matrimonio sería ilegítimo, sino que defiende la heterosexualidad para procrear en el marco del matrimonio y condena explícitamente cualquier comportamiento sexual que exceda este restrictivo espacio. Bueno, es que esto es un modelo de los años 30. Eso te iba a preguntar de cuándo es esto. Me refiero. Con respecto a la educación que ha habido en España, ha sido uno de los modelos. No, no, Por sí, sí, ejemplo, sí, durante en la la época de dictadura... Franco. Pero calla, sí que en las respuestas del cuestionario hay gente que habla de la abstinencia. Calla, que esto es No adelantes, un pequeño spoiler. Esto es un aliciente para que nuestros Claro. oyentes se queden en el Claro, podcast. claro. Me parece Se vienen cositas. estrategias Se de vienen cosas. marketing. Luego tendríamos el segundo modelo, que sería justamente opuesto, el modelo de riesgos o modelo médico, que es el que surge para evitar y prevenir ITS y las consecuencias de índole económico y personal que éstas ocasionan. Joder, Este, con la mo- economía, de verdad. este modelo Lo sabía. Basta. Este modelo sexual conecta en cierta forma con el anterior porque ambos fomentan la abstinencia. O sea, al final es fomentar la represión de la sexualidad porque o no estás casado o porque es peligroso. O porque te da miedo, claro, justo. Claro, entonces... Luego las paranoias que nos entran si nos quedamos preñadas Ya, cuando tío. realmente no hay ningún tipo de motivación para ello. Yo tengo anécdotas de eso, Uy, uy. que os las cuento en privado, claramente. O luego al final del podcast, aliciente. Pero también, pues, encontrarle la parte positiva, este modelo supone un poquito de avance con respecto al anterior porque, bueno, se centra en informaciones científicas, pero en verdad no lo es. Y el sexo, en lugar de ser liberado, pasa a considerarse una actividad secreta a llevar a cabo de forma silenciosa, a considerarse un peligro o enfermedad. Cosa que no está bien para No la nos sexualidad, gusta. porque la sexualidad es muy bonita. Y por último tendríamos el más actual, que es el modelo comprensivo o biográfico y profesional, que nace... ¿Dónde creéis que nace este modelo? País europeo. En Francia. ¿Francia por algo en especial? Porque siempre estamos al rebufo de Hola. Francia en todo, Cari. Es rebufo. Bueno, ¿Es Francia? no, es Suecia. Bueno, es que Era también mi los segunda suecos, opción. los suecos también nos caen bien. Los suecos y educación van ligados, van Sí. juntos, es un matrimonio. Nace en los años 50 e incide sobre todo en las influencias socioculturales en mayor medida que las biológicas, como pasaba en los otros modelos anteriores, y se basa en el derecho a la diversidad sexual, así como en los principios de igualdad de género. Es decir, se basa en un concepto positivo de la salud en general, y en el que se encuentra, por supuesto, también la salud sexual, entendiendo ambas como elementos indispensables del bienestar y calidad de vida de la persona, así Ojo. como en la promoción de actividades y actitudes heterofílicas hacia la sexualidad humana. La heterofilia, para quienes se lo pregunten, hace referencia a Gracias, qué? Paola, yo tampoco lo sé. Hace referencia a qué? A actitudes positivas mostradas a la sexualidad, que puede ir desde la satisfacción sexual y el placer como al uso del preservativo. O sea, que me estás diciendo que este modelo no Es solo el- contempla la dignidad de vida y la calidad de vida en relación con las relaciones afectivos sexuales, Que sino ese que sería uno de tiene los principales una especie de, o sea, como una connotación positiva, o sea, Entiende que tener una buena calidad sexual va inmerso en lo que es tener una buena calidad de vida y una buena calidad de salud. Aplaudimos. Entonces, cambiando la conciencia de cómo se concibe el sexo. claro. realmente. Este es... Bravo por suerte. He dicho que había 4, hay uno que no lo he llegado a mencionar porque no llega, está basado en el movimiento sexpol de los años 60-70, pero no llega a implementarse. Y este modelo, el modelo comprensivo, biográfico y profesional, es el que se quiere llegar a implementar en España, que no llega a estar completamente implementado, pero bueno, porque de hecho no hay estudios que cuantifiquen ninguno de estos modelos y este pues menos aún porque sería el más novedoso. Así que así está la educación a nivel legislativo en España, que bueno, se han ido haciendo progresos, pero sí que es verdad que lo que es la educación a nivel formal tiene muchas carencias porque, claro, está también la libertad de cátedra y el hecho de cómo podemos llegar a implementarlo. Cada uno tiene la libertad de cómo poder llegar a implementarlo, pero ahí está un poco el vacío legal.
digamos. Hay mucho Ese sería... boomer siendo profesor. Sí, hay mucho bueno, es que eso es tal cual. Este es el fin de nuestro marco jurídico. Este es el fin de nuestro marco jurídico. Me parece muy bien, tenemos ahora un contexto estupendo para proseguir. Para proseguir con la parte de Carolina. Bueno, yo os voy preguntando cositas mientras os voy contando esto. Luego, si queréis, pues cortamos lo que sea y aquí no pasa Los nada. oyentes también pueden poner en comentarios la respuesta a la pregunta de Carol que quieran. Claro, me podéis enviar correos, una carta perfumada, lo que queráis. Y en el siguiente podcast, en lo que es la introducción, se pondrán algunas respuestas del podcast anterior. Esta es una nueva sección que se acaba de inventar Paola. Porque os queremos incluir a todos. Inclusión es la palabra. A todas y a todes. Vale, bien. Pues nada, a ver. Yo, como les contaba antes a mis queridas compañeras, yo soy internacionalista, entonces yo tenía que meteros aquí contexto internacional después de tener conocimiento sobre cómo está un poco la legislación educativa en España. Entonces, ¿qué ha pasado así recientemente? Estamos a 7 de mayo. Pues el 11 de abril Día de la Madre. de este mismo año... Hoy es el Día de la Madre, no el 11 de abril. Ah, Las comas están mal puestas. Gracias, en esta Paola. oración. Bueno, borrarlo. Shout out to todas las madres que nos estén escuchando. Bueno, el 11 de abril de este mismo año ha habido una conferencia importante en las Naciones Unidas donde ha habido un montón de señoras y señores importantes diciendo cosas muy interesantes Buen resumen. sobre cómo la falta de acceso a la educación sexual genera prácticas nocivas e impide el desarrollo sostenible. ¿Qué pasa cuando no hay educación sexual? Pues un montón de cosas horribles como, por ejemplo, embarazos no deseados, violencia sexual, transmisión de ITS, prohibición de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, aparte, la incapacidad de denunciar la violencia por vergüenza o desconocimiento. Y antes les explicaba a las chicas que, claro, si a una niña no le enseñas que sus genitales pues es una cosa privada suya, que nadie puede tener acceso a ciertas partes de su cuerpo, si no le enseñas que eso está mal o lo que está bien y lo que es natural, como por ejemplo la masturbación a ciertas edades, pues luego la gente no es capaz de comunicarlo. inciso, el libro, si no recuerdo mal, de Lucía Serrano, Tu cuerpo es tuyo, para educación infantil, maravilla. Hay un Gracias, TikTok Paola. sobre Canelita en rama. Claro. Entonces, bueno, ¿qué nos pasa? Que todas estas cosas son obviamente súper importantes. ¿Cuál es el problema? Que en toda la conferencia, que repito que fue el 11 de abril del 2023... Hace menos de un mes. No ha habido una sola mención a cómo incorporar la perspectiva LGBTI a la educación sexual de los distintos países. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Y ahora me voy a poner a dar datos, me voy a convertir en Yolanda Díaz. Vale, en España, y esto Paula me va a ayudar porque ella también tiene más datos, en España entre los jóvenes que tienen 18 y 24 años, el porcentaje de personas pertenecientes al colectivo LGBT es del 20%. O sea, uno de todo cada el cinco mundo, son maricones. todo el mundo es gay. Y además, en la Comunidad de Madrid, el porcentaje aumenta, 26% de jóvenes LGBT. Y voy a decir algo, y en Madrid aumenta porque es más fácil ser La maricón expresión. Claro, en claro. una capital de provincia como es la Comunidad de Madrid, en la capital de nuestro país. Pero vete a Soria Sí. a decir que eres una lesbiana. A ver quién lo dice, a ver quién se atreve. Es que claro. Los conclusión, datos están encubiertos. Los datos están 50-50. Pregunta para el público, ¿es todo el mundo gay realmente? Ahí lo responderemos en el siguiente capítulo. Vale, entonces, ¿cuál es el problema teniendo estos datos tan impactantes de la cantidad de gente y de jóvenes que hay del colectivo? Vale, pues el COGAM hizo un estudio en 2019 donde explicaba que el 23% de los estudiantes de secundaria homosexuales o bisexuales se ha atrevido a salir del armario. 23% solo. Si hay 25 personas por clase, hay 5 personas LGTB y de esas 5 hay una persona por clase que sale del armario. O sea, Y que el de Es 20. el maricón de turno que al que todo Que le le todo. hacen hacen bullying, sí. Es que es fuerte, es fuerte. Vale. Inciso, no nos gusta la expresión de salir del armario. Sinceramente, o sea, y es algo de lo que iba a hablar yo luego, es que somos heterosexuales hasta que se confirme lo contrario. Total, es Y esto verdad. es así. O sea, socializamos Para ser- necesariamente como heterosexuales. Hasta que digas, no, es que resulta que Juanito es Juanita. Ya. No. Y es que hay que decirlo. Y luego, ¿cuántas veces en tu vida saldrás del armario? Que hay veces que mejor te quedas dentro, ¿no? Porque dependiendo de qué contexto lo dices o no. Es que eso es Efectivamente. Bueno, esto da para otro capítulo que Sí.
desarrollaremos más adelante. Y bueno, sigo dando datos terroríficos. El 30% de los estudiantes afirma haber presenciado alguna vez una agresión verbal a un compañero por su condición sexual. Pero y si poco es que me parece también, os ¿un digo, un 30? 30%. A mí me parece muy poco. O sea, hay agresiones verbales por todo, porque te pongas una diadema que a alguien no le gusta y hay una agresión verbal. Eso, o sea, es... Luego, un 7% de jóvenes homosexuales y bisexuales ha denunciado recibir acoso e insultos homófobos. Porque lo ha denunciado. Lo ha denunciado. Y en el caso de los menores trans, esto sube a 17%. A pesar de que el 91% de los compañeros de clase dicen aceptarles sin problemas, que Sí, también claro. os digo, 91% y el 9% restante, que son? En plan, Terroristas. Claro, es que... Hombre, en una situación de bullying está la víctima, los agresores y los observadores. El que Claro. presencia. O sea, que no me extrañaría que ese 9% restante fueran observadores, que se incluiría, a mi forma de ver, como persona que hace bullying, pero bueno. De hecho, he puesto aquí 9% restante peligroso. Peligroso, sí, Muy sí, peligroso. Es gente a peligroso. la que echar un ojo, desde luego. Sí, y ahora viene mi parte favorita donde voy a rajar de Estados Unidos, porque yo vivo por y para esto. La encuesta nacional de la Asociación Estadounidense de Gays y Lesbianas de 2019 dijo que el 60% de los estudiantes LGBT se sentían inseguros en el instituto debido a su orientación sexual. La friolera de 70% de estudiantes LGBT fueron verbalmente agredidos y un 25% físicamente agredidos. Es un jarrón de agua fría eso, ese dato, ¿eh? Pau, por favor. Qué fuerte. Significaría que 3 de cada 5 personas LGTB en una clase ha sufrido violencia y que entre 2 y 3 de cada 5 agresión física. Es como si a tus 2 compañeros de clase les que pegan todos los días, pues son maricones, es que es fuerte. Qué pena. Y, o sea, lo que más pena me da de todo esto, que aquí no lo sabéis, pero lo sabréis, os vamos a traer siempre los datos más actualizados. Y esto es de 2019. En plan, es que es hace 4 años, es como quien dice ayer. Esto obviamente influye negativamente en la salud mental de los estudiantes y se reporta que los jóvenes pertenecientes al colectivo LGBTI son los que menos van a clase. ¿Por qué? Pues porque se sienten ahí agredidos. ¿Y esto qué pasa? Pues que repercute en sus notas, repercute en su futuro y repercute en su autoestima. Entonces, bueno, este pequeño paréntesis sobre que todos los españoles somos iguales ante la ley. Artículo 14 de la Constitución Española. Que no hagáis bullying, por favor. La educación sexual no es solo eso, tiene una clase de educación sexual, sino, como bien decía Paola antes, incorporar la perspectiva LGBTI al resto de las asignaturas transversalmente. Es decir, que estemos dando historia y conozcamos a mujeres que han sido reinas y han sido boyeras, o a personas trans, personas no binarias, de todo. Porque... El problema es que cuando hablamos también de sexualidad, ¿desde qué perspectiva se hace? Desde una perspectiva heterosexual. Que no se debería, porque entonces si tú crees que la sexualidad es algo más, ya no tendrías que incluir la perspectiva LGBTI porque ya la estarías incluyendo. No sé si me explico muy perfectamente. bien. ¿Sabes? Nos falta No mucho son para 2 eso. grupos dentro de uno mismo, es uno en general. Básicamente eso, que como hemos crecido sin referentes de mujeres LGBTI, para nosotras lo hetero es lo conocido y el patrón a seguir, y con esto quería dar pie ya a la intervención de Pau. A nuestra investigación. Aplausos. Vale. Nosotras, como bien sabéis, o sea, nuestro objetivo era averiguar cuáles son las consecuencias de no recibir una educación sexual no heteronormativa en las mujeres que tienen relaciones afectivo-sexuales con otras mujeres. O sea, ¿qué les pasa a las mujeres bisexuales, lesbianas y este largo, etcétera, cuando tienen relaciones con otras mujeres al no haber crecido, o sea, haber crecido en la absoluta desinformación y sin ningún tipo de referente, como ha dicho Carol? Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que no Podéis poner también en comentarios qué esperáis de los resultados de esta investigación. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que no había ninguna investigación al respecto en esto. Así que, ¿qué hemos hecho? Hacerla. Nos la hemos montado. Y hemos hecho un buen cuestionario que hemos rulado a todas las lesbianas que conocemos para que nos cuenten. Bueno, cuestionario estandarizado no, pero nos va a dar información concreta y necesaria. Efectivamente. Vale, entonces, varias cosas que quería comentar, como por ejemplo, que no solamente no tenemos información sobre qué se espera de una relación entre mujeres, sino que tenemos una sobreestimulación de todo lo que es coitocéntrico. O sea, no sé vosotros, pero yo me he pasado toda la adolescencia pensando que la única opción posible de sexo era de sexo, evidentemente, hombre cis, mujer cis, porque no hay otra opción hasta que no te la cuentan, era introducir el pene en la vagina. O sea,
Quiero decir, ¿y ¿Por qué? qué? Terrorífico, porque luego porque hay tanto miedo al sexo, si es que es terrorífico. Es que claro, nos olvidamos del clítoris. ¿Qué pasa Claro. con eso? Pen y vagina y ya está. Pues es verdad, es que espanto. Pues por eso mismo tenemos Sí, problemas sí. para relacionarnos luego entre nosotras. Pero, ¿por qué? Porque no sabemos y, bueno, no sabemos. No conocemos nuestra propia anatomía, vas a decir. Iba a decir que hay un ideario colectivo en la sociedad hoy en día de que de que el placer está en el interior de la vagina y no es así. El placer está en el clítoris, que sobresale por fuera, que también los nervios están por dentro y pueden llegar a conectarse con las paredes vaginales, pero puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo, cada una tiene un clítoris distinto. Es que encima es eso, o sea, tenemos un modelo Sí, total. y todas tenemos que adaptarnos a él. Y la cantidad de mujeres que luego se frustran porque no llegan a según qué estándares de placer, es que también esto es un tema. Es que esto es un tema. Esto es otro tema. podcast. Claro, exacto. Es que esto es un buen tema. Entonces, bueno, vale, vamos a hablar de cómo se traducen, cuáles son estas consecuencias a nivel tanto afectivo como sexual. Es decir, cómo socializamos las mujeres que no somos heterosexuales, qué problemas relacionales tenemos y también qué problemas sexuales tenemos respecto de una educación heteronormativa y una sociedad heteronormativa. Pista, seguro que unos cuantos. Vale, Spoiler. También algo que quería yo decir que va muy ligado con un dato que ha dado Carol, que es por qué es tan importante esta investigación. Porque el 19% de la población mundial, ya no solamente de los jóvenes entre 12 y 16 años en España, no, el 19% de la población mundial de las mujeres, ¿vale? O sea, el 19% de las mujeres a escala mundial son lesbianas o bisexuales. Qué fantasía. Hay tanto donde elegir. Y teniendo en cuenta que más de la mitad de la población pertenece al género femenino. Y otra cosa, y otro dato que quiero yo dar. Vale, ¿a cuántas mujeres habrá dejado fuera este estudio de mercado? Claro. Teniendo en cuenta que en 69 países, es decir, en 1 de cada 3 países, la homosexualidad está perseguida y criminalizada. En 69 países. O sea, y además, no hablo solamente de homofobia de Estado. Homofobia de Estado significa leyes que persiguen a las personas homosexuales. Sino que en estos 69 países hay prácticas culturales y un ideario social que persigue y criminaliza la homosexualidad. Respecto de la homofobia de Estado, que ya que estoy os doy el dato, hay 30 países en los que es ilegal ser homosexual, de los cuales 10 tienen vigente la pena de muerte. El porcentaje real de mujeres lesbianas y bisexuales en el mundo es mayor del 19%. Porque no creo que estas mujeres que viven en Kuwait puedan decir: aquí hay una lesbiana. Sí. Vale, pues no, cari, mi cielo. Oye, Y que también la vecina. Y Ana. también mencionando lo que decíamos antes, esta investigación hace referencia a si es solo mujeres cisgénero, porque a lo mejor No. hay investigadores que han decidido obviar. También, esto mujeres no homosexuales. hace ningún tipo de Vale, distinción. Esto es además un estudio de mercado de una gran multinacional. Ah, te vale. digo. Me he ido al dato fácil, ¿vale? Había prisa en recabarlo. Lo buscáis también en internet si queréis saber qué empresa mayormente conocida ha hecho esto. Os estamos enseñando a constatar los datos, ¿vale? Bueno, respecto del cuestionario que hemos hecho, chicos y chicas y chiques, dar un par de datos previos para que haya una buena interpretación de las respuestas. Todas las personas que han respondido tienen entre 20 y 31 años, lo que significa que están haciendo alusión a educación sexual de hace 5 y 15 años, entre 5 y 15 años. No de nuestras abuelas, precisamente. Bueno, pero está bien saberlo porque así concretamos más o menos con el marco legislativo. Estaríamos hablando un poco antes de la LOE, que era en 2006, Para eso. por ejemplo, o sea que bien. El dato más antiguo. Pero hay gente que ha respondido que hace 5 años que tuvo su charla de educación sexual en cuarto de la ESO. ¿Vosotras tuvisteis? Yo sí, tío. Yo nada. Es Yo que la yo no estuve tuve nada. esperando, todo el mundo en tercero de la ESO, o sea, con 14, 15 años la tuvo y yo ni eso tuve. Yo tampoco, tía. Yo no sé cómo aprendí a poner un condón, ¿eh? Esperemos que no haya sido el porno. Eso es No, melón. que va a haber condón en el porno, tía. Ah, bueno, ¡Ah, anda, que ¡Anda, no! mi ciela! ¡Inocente! ¡Fortuna, mi Paola! Bueno, vale, continuemos. El 100% de las personas que han respondido a esta encuesta socializan como mujer. Que también es relevante porque el hecho de socializar como mujer significa que la sociedad te concibe como mujer y te implanta una serie de expectativas Efectivamente. que son femeninas. En el caso de los roles afectivos sexuales son sumisión, pasividad, esta serie de cosas que nosotras odiamos. Pero también hay que decir que no todas las personas que participan de esta encuesta, su identidad de género es estrictamente femenina. Así que voy a decir personas de aquí en adelante y si voy muy rápido y digo mujeres, me corregís, ¿vale? Entrando en materia, la orientación sexual de las personas que han respondido, un 73,5% son bisexuales, es un dato muy alto, y un 17,6% son lesbianas.
hay un porcentaje muy pequeño que ha dicho ser homoflexible, birromántica sexual y una persona que estaba un poco dudando entre la bisexualidad y el lesbianismo. Vamos a mencionarlos porque todos los colectivos minoritarios son bienvenidos en este podcast. Entonces, hay algo que me parece muy relevante, es de comentar de que el 73,5% sean bisexuales, y es la siguiente. El hecho de ser bisexual no lleva implícito haber tenido relaciones sexuales con hombres, pero sí lo posibilita. Entonces, ¿qué porcentaje? Y esto es evidentemente los dos lados. Una movida que yo me monto porque nada tiene que ver en el cuestionario, estos son mis reflexiones. Teniendo en cuenta que nosotras socializamos como heterosexuales hasta que se diga lo contrario, y que estamos abocadas socialmente a ser heterosexuales hasta que te das cuenta de que no lo eres, hay una probabilidad enorme de que tu primera relación sexual o afectivo-sexual, si eres bisexual, sea con un hombre. Hay gente que ha tenido suerte en esta vida y su primera relación sexual es con una mujer. No me pasa. Pero no nos ha pasado. No. Entonces, vale, duda que tengo, que esto os lo planteo a vosotras. Interesante. Que es algo que me ha surgido al leer las respuestas del cuestionario. Y es, ¿qué probabilidad hay? Porque, vale, esta pregunta que os hago parte de dos supuestos, ¿vale? El primer supuesto es que hay una intrínseca relación de poder en las relaciones cis-heterosexuales. Creo que no hay nada al respecto que decir. Bueno, luego se comprobará. Luego se comprueba. Y aparte de eso, siempre que hay una relación hombre-mujer, hay una clara jerarquización en la que el hombre está por encima. Lo dejamos claro por si acaso. Como nos jode, pero es cierto. Y el segundo supuesto es que las relaciones entre mujeres no están exentas de misoginia, que están incuestionablemente atravesadas por el patriarcado y que muy a nuestro pesar hay una división de roles. Hay una persona que adquiere un rol más masculino y otro más femenino. Y esto se va a comprobar ahora también con las siguientes respuestas. Nuestras hipótesis. Hipótesis. ¿Creéis que las mujeres que han tenido una primera relación sexual, afectivo-sexual con un hombre y por ende han estado en un escalón más bajo en la jerarquía de poder en la relación heterosexual, cuando luego tienen una relación lésbica, o bisexual con otra mujer, adquirirán ese rol de sumisión en la repartición de roles en una relación entre mujeres? 100%. Tía, pues yo no sé qué decirte. Están Es que creo que es más fácil. Yo conozco en plan mujeres lesbianas que ocupan ese rol de sumisión. Sí. Y no han salido con hombres. Por eso, a eso me refería yo. O sea, aunque tú no hayas tenido ningún tipo de relación ni afectivo ni sexual con un hombre, estás inmersa en la sociedad. Me refiero, sabes lo que se espera de una mujer de forma generalizada y sabes lo que se espera de un hombre. Ojo, os dejo pensando. O sea, es que todo hay que tenerlo en cuenta. Aquí lo que más nos gusta en este podcast, aparte de criticar, es divagar. Nos encanta. Se podría llamar primero. Divagaciones desde la alteridad. Si te ha costado mencionarlo hasta aquí. Vale. Con este melón que cada uno que piense en su cabeza, en su casa y nos puede dar la respuesta. Vamos a hablar de... voy a mencionaros la pregunta en la que he preguntado sobre las charlas de educación afectivo-sexual, que viene siendo el tema principal de nuestra investigación. Vale, de todas las personas encuestadas, el 76% dicen haber recibido algún tipo de educación sexual. A mí me parece muchísimo. A mí también me parece muchísimo. Estamos dentro de ese 24%. ¿Dónde hemos estudiado, Paola? O sea... También te digo, para lo que yo tuve, no sé mejor si no tenerlo, porque a mí en cuarto de la ESO nos pusieron un pene de plástico en la pizarra. Ay, madre. Y nos enseñaron a ponerle un preservativo justo antes del verano para que no hubiera embarazos no deseados. Y es que esto fue así. Es bastante traumático, en un instituto público. Para no tener... De este pueblo. De X no vamos pueblo. a decir cuál. Pero... bueno, claro, habría que entrar que dentro de ese 76% a saber cómo han sido esas charlas. Para tener eso... Claro. Vamos a entrar. Vale, de ese 76%, el 93% dicen haber recibido charlas profundamente heteronormativas. Qué raro. ¿Vale? Y hay un 7% de las personas, que me parece... que ahora vamos a aplaudir al respectivo docente, al respectivo docente que dijo semejante perla, porque hay aquí dos testimonios que quiero rescatar de las personas que sí tuvieron una educación sexual que contemplaba la diversidad sexual, y dicen lo siguiente. Sí nos hablaron de sexo, estoy poniendo comillas con las manos, en las relaciones homosexuales y de la forma de protección en ellas. ¡Anda! Y también dice... Me faltaba hablar de consentimiento y de deseo. Creo que eso es pedirle pera al almendro guapa. Madre mía, en nuestro cole no sabían ni qué era eso, Paola. Poco a poco, van poco a poco. Y hay otra cosa, por favor, pido silencio en la sala porque esto es el punto álgido del podcast. Madre mía. Hay una chica que este es el siguiente testimonio. Dice, nos enseñaron que la sexualidad se expresa de diversas maneras, incluyendo muestras de afecto como abrazos.
Que en la tercera edad también hay sexo, que hay diversas prácticas, incluyendo la oral, la anal y la que tiene que ver con juguetes, que hay métodos de protección para las ITS diversos, incluyendo algunos para el sexo oral, y que las mujeres que tienen sexo con mujeres deberían protegerse. ¡Wow! Creo que es la única persona que da educación sexual en España que tiene un poco de criterio. Queremos saber por privado qué ¿Quién centro eres? educativo es. ¿A dónde has ido? Nos gustaría dar un abrazo a la persona encargada de esa charla. No, y me parece una maravilla que se mencionen tantísimas cosas porque al final la sexualidad sexo es en la tan tercera amplia, edad. la sexualidad es tan amplia que es Heavy. que se podrían hacer, no sé, yo es que pienso como una maestra y se podrían hacer 500 Miles de unidades cosas. didácticas Ya. con esto. Bueno, estas son, quiero que sepáis que es la única buena noticia que tengo para traeros. La he dado Os al la he dejado principio. para el final. Vale, pero esto tal y como he puesto en nuestro guión, pero no todos son rosas y flores, queridas. Me atrevería a decir que casi la mitad de las respuestas mencionan lo siguiente. Solo nos dieron un condón, cómo usar un preservativo, métodos anticonceptivos para relaciones heterosexuales, cómo no quedarte embarazada y luego etcétera. O sea, a lo mejor la mitad de las respuestas hablan de no quedarte embarazada y cómo poner un condón, o solo nos dieron un condón, o estaba centrada en las prevenciones de riesgos en relaciones... En fin, todas esas mierdas. Vale, pero hay otros testimonios... O sea, a ver, esto me parecía como muy obvio, ¿no? O sea, que nos íbamos a encontrar esto en esta respuesta. Bueno, pero hay que tenerlo, hay que tenerlo en constatarlo. cuenta. Pero es que ahora viene lo heavy. O sea, quiero que os agarréis porque vienen muchas curvas. Me agarro la Se silla. vienen curvas. Alguien dice algo que me... Alguien dice algo que me parece súper relevante, que dice: recuerdo que las mujeres apenas participamos en la sesión. O sea, claro reflejo de la sociedad. Sí, sí, sí. Te hablan de sexo y están probablemente los 4 machirulos de la clase. Es que, tía, si tú nos has contado que a ti lo que hicieron es dibujarte un pene en la pizarra, poner uno con ventosa, que era 3D. Es que claro, es que ¿qué vamos a decir en esa situación? Qué Pues yo no vergüenza. hubiera dicho nada tampoco. Es que... Vale. No, y ahí cabe destacar que, o sea, en ese aspecto también se conoce que en cierta etapa madurativa las mujeres maduramos antes que los hombres. O sea, que me parece un Sí. poco de vergüenza que con un pene de plata... Claro, yo me pondría en un rincón diciendo qué espectáculo me están dando. Sí, Yo me fue fuerte. Bueno, otras personas mencionan que dichos talleres estaban enfocados a la abstención, a mostrarse recatadas y abstenerse de conductas sexuales como si fuera nuestra responsabilidad que nos cosifiquen. O sea, estamos el volvemos a modelo repetir que estamos hablando de una antigüedad máxima de 15 años de educación sexual Sí, en los máximo. centros educativos y estamos hablando del modelo moral o tradicional. Del franquismo, después de este alegato. Y otra persona responde algo que gracias por confirmar nuestra hipótesis. O sea, Nos han confirmado una hipótesis tal cual. Me resultó nulo, ya que a mí solo me gustaban las mujeres y no sentí que pudiese aprender o aplicar nada de la información que recibí. Vale. Bueno, continuamos con... lo que hemos hecho en el cuestionario es identificar una serie de roles que creemos que aplican las parejas, o sea, las relaciones mujer-mujer, roles que son profundamente heteronormativos. ¿Podrías darle algún ejemplo a nuestros oyentes? Vamos a darlo, Ah. pero estoy haciendo una introducción. Perdón. Entonces, hemos identificado los roles y las personas han contestado si les ha pasado, si están presentes en sus relaciones, si han estado, si las conocen por terceras, bla, bla, bla. Muy bien. Así que los roles que hemos identificado son... Bueno, lo primero que queremos decir es que la pregunta que abría el cuestionario es: ¿consideras que cada persona relativa a la pareja asume de manera diferencial uno de los siguientes roles, generalmente masculino o generalmente femenino? Y el 61,7% de las respuestas dicen que es algo muy recurrente. O sea, 6 de cada 10 Más de la personas... De 6 de cada 10 relaciones afectivos sexuales entre mujeres hay una clara distinción de roles. Con lo que esto puede conllevar. Es que es muy fuerte que no O sea, sepamos socializar de otra manera. es que es que nos fuerte. lo han metido hasta con calzador. Sí. Así que bueno, una pequeña lista de los roles que hemos identificado y cuál es la respuesta de nuestras personas que nos contestan, ¿vale? Hay una parte de la pareja que presenta espíritu de protección, mientras que la otra persona se autocoloca en una posición de supuesta indefensión, ¿vale? Claramente esta indefensión es únicamente una ilusión generada por la asunción de roles de género. Pero es que hay algo que me parece muchísimo más interesante, que es quien ostenta este cargo de protectora en las relaciones mujer-mujer, en un 70% de los casos es aquella que ha asumido el rol más masculinizado. O sea, esto es una Qué evidencia. casualidad. Es algo como que es obvio, pero es una evidencia. O sea, es fuerte que sea una evidencia, me refiero. Vale. Y algo que me parece muy problemático es que en el 38% de los casos en los que hay esta expresión de la protección, o sea, como este rol tan marcado de quién protege y quién es sumiso en la relación, el 38% de esas muestras de protección son muestras que conllevan violencia, ya sea verbal o física. O sea, que las mujeres aprendemos
eso Que de la conducta de protección los se hace hombres. por medio de la violencia. Es muy fuerte, es casi un 40% de los casos, ¿eh? O sea, Qué es pena. muchísimo. ¿Tenemos ejemplos de violencia? No la detallé. Sería interesante saberlos. Vale. Luego, otro dato me parece abrumador. Resulta que ser insufriblemente educadas en la inactividad, pasividad, el ser recatadas, tiene sus consecuencias. Sí. Algo que para nada nos esperábamos. No. Cuando no existe un hombre que dé el primer paso, recordemos que los hombres también son educados según unos estereotipos y deben cumplir unas expectativas. Resulta que cuando no hay un hombre que dé el primer paso, es decir, en las relaciones mujer-mujer, básicamente, el 91% de las personas que han respondido indican que hay serios problemas para tomar la iniciativa. A mí esto me preocupa muchísimo. Y por eso en un principio se creó Bumble. Cari, o sea, ¿os ha pasado alguna vez, Caris, que veis a una chica, no? Me da igual el contexto. Fiesta, cena, universidad. Y estás 4 horas pensando, ¿me acerco o no me acerco? ¿Me acerco o no me acerco? Y no te acercas. Y estás los próximos 2 años muy probablemente acordándote. Que he de decir que yo siempre que crees me ha que es gustado molesto? alguna chica, voy a hablar con ella, en plan, incluso, oye, ¿quieres tomar algo tal? Tiendo a hacerlo por el miedo al arrepentimiento. Y... Vamos, que tienes la lección aprendida. Sí, A mí no me pasa. A mí sí, tampoco. tía. Vale, siguiente. Otra buena noticia, la última buena noticia del cuestionario, es que solamente el 11% de las relaciones sexuales mujer-mujer tienden al falocentrismo. Es decir, ¿Cuántos solo? el 11%. O sea que, dando el dato contrario, El 89% de las relaciones sexuales mujer-mujer están libres de implicaciones falocéntricas. Vale. En alumnos de clase, Paola, En alumnos de clase. un 23 de 25. Básicamente. Vale. Perfecto. Vale. Y ahora quiero traer... pero es curioso que Dime. me parece curioso el hecho de que en la relación íntima, es decir, en la relación sexual que tienes tú a tú, no ocurra, pero de cara al exterior sí tengas comportamientos o actitudes que una parte de la pareja tenga actitudes más masculinas que la otra. ¿Sabes? Pero Como es que que ahora aquí hay en lo íntimo cambia. No cambia. Ah. Lo que pasa es que no tiende al falocentrismo, que es distinto, pero sí que hay otras formas de acción sexuales. Me ha quedado fatal. Sí. ¿Me habéis entendido? Sí. que sí que conllevan ese aprendizaje de la masculinidad. vamos, Porque vamos las a de- ellas. Como más de dominación. y tal. Efectivamente. Vamos a ellas. Vale. Porque nos gusta hablar de A partir sexo. de aquí hemos recogido unos testimonios que nos han dado las personas que nos han respondido, que son... Muchas gracias a Que todas. esto iba a decir yo, a muchas las gracias. 36 personas que han contestado a esta microinvestigación. Nos habéis dado el material de este podcast. Muy bien. Muchas Vale, leemos pues la tenemos nota. cosas que voy a dejar en sus palabras. El premio que nos den, no se sabe. El Ondas. Ojo. Voy a dejar sus palabras porque no lo voy a parafrasear mejor, ¿vale? Y también para darle un poco de Vale. justicia investigacional a esto. Muy bien. Vale, son 7, ¿no? O 6. Dice alguien, la mujer que toma el rol masculino suele ser la que más importancia le da al sexo. Ostra, Muy fuerte, ¿ves? O sea, sí que hay ese traslado a las relaciones íntimas. qué fuerte. Lo que pasa es que es una bendición, o sea, y también es un triunfo del colectivo perder esa referencia falocéntrica. Ya te digo. Otra persona dice que ha identificado el siguiente rol. La poca muestra de vulnerabilidad en la persona que asume el rol más masculinizado. Con lo bonita que es la vulnerabilidad. Ah, que Hablaba sí. de ella Butler. Y la Es que lo de la sensibilidad. vulnerabilidad es heavy, ¿eh? Como hagamos un episodio de la vulnerabilidad. Y eso lo quiero unir con el siguiente testimonio, que no es de la misma persona, pero que parece que se han ido a la mente. Coge y dice: el maltrato psicológico. 1. Las dinámicas de poder. 2. Manipulación, falta de responsabilidad afectiva. Muchas situaciones socialmente atribuidas a las parejas heterosexuales. Y en concreto al hombre de las mismas, que también pueden darse en relaciones lésbicas. Es como esa idea de boyera mala que básicamente tiene comportamientos que típicamente asociamos a los hombres. La lesbiana sin responsabilidad afectiva. Esa es esta. Y no solamente sin responsabilidad afectiva, porque nadie nace con responsabilidad afectiva, pero la que no quiere tenerla. Es que hay gente que presume de eso en el colectivo, ¿eh? De no tenerla. Sí. Sí, de Del tirarse a muchas fat girl, tías sí. y... Sí. y hoy estoy con una, mañana con otra. Efectivamente, sí, o sea, esto es un melón. Me salió un vídeo para ver en Patriarcado TikTok de esto everywhere. que luego os lo paso porque Es que es muy fuerte, gracioso. es que es muy fuerte. A ver las ailas, ¿eh? Otro dice, aptitudes y comportamientos a la hora de ligar. Esto sí que es un melón. Esto da para 10 programas.
¿Cómo estás en una discoteca y te viene una tía que lo único que hace es reproducir la forma de ligar de un hombre y encima tiene lo peor de los dos mundos? O sea, si Dios te ha bendecido, Cari, Al contrario que para Hannah no ser Montana. un hombre, Y te ¿qué comportas haces como tal. tocándome el abismo entre la cintura y el culo para pasar y susurrándome al oído? Nada. ¡Hala! Eso no me ha pasado. No sé. Es que es fuerte. Tienes suerte. Otro capítulo a la alienación patriarcal. Bueno. El pacto patriarcal. ¿Podemos hablar del pacto patriarcal? Porque me salió... Sí, podemos. Me salió un pedazo de vídeo el otro día en TikTok. El pacto patriarcal es esa... Eso tiene más fuente científica que nuestra investigación. Hombre, casi. por supuesto. Por supuesto. El pacto patriarcal, a hacer una revisión muy breve, es como esa idea que es como un pacto no escrito entre hombres, Sí. que se legitiman y se fundamentan a sí mismos cosas que son claramente patriarcales. Sí. Y es, en plan, son una serie de aptitudes que todos repiten para ver, porque es como lo que se precisa para ser un buen Sí, hombre. sí. Pues me salió un vídeo de un hombre, era evidentemente un experimento social en una terraza en Francia, y era un hombre con una chica, y la chica se va al baño y él le echa una especie Lo he visto. de pastilla en la copa. Lo Y he todos visto, los hombres de tía. alrededor, callaos. Tía, lo he visto y unos se reían. Y Incluso. se reían y miraban así y no decían ni mu. Y la única que decía algo, que no lo decía, que le tiraba encima el vaso al tío, una mujer. Bueno, después de esto, que da para otro podcast porque el pacto patriarcal es fuerte. Sí, el domingo que viene otro. Hay otros dos testimonios que vamos a recoger antes de dar el cierre a esto, ¿no? Vale. Alguien dice, considero que existe la idea generalizada que durante el sexo se tiene que llegar al orgasmo como objetivo principal, cuando realmente el sexo consiste en disfrutar independientemente de esto. Llegar al orgasmo o no depende de múltiples factores. Es posible que la expectativa de que mi pareja llegue al orgasmo sea aún mayor en aquellas mujeres que adoptan el rol masculino, por ese afán de cumplir, generando una presión adicional. Qué fuerte. Esto es así. Aplausos. Pero esto es de libro, o sea, me dices que lo he encontrado en un libro de la biblioteca y es Me lo que creo. tiene el mismo rigor, literalmente. Y el último dice, generalmente la chica que se identifica con un rol más femenino adopta aptitudes de responsabilidad que no le pertenecen. Asume un rol de madre aprendido. Melón, O sea, melón, también melón. otro melón, el de las madres, el del Claro. ser la madre de la pareja. Claro. No es algo de las parejas Asociado- heterosexuales. no, asociado a la persona que adopta el rol más femenino. Esto es así. Ay, Dios mío. A Carol le va a Me va a explotar estallar la cabeza. Es muy fuerte. Necesitamos educación sexual ya, de verdad. Y que no psicólogos. puedo más. Y estos son psicólogos. todas las consecuencias de no tener una relación basada en la diversidad sexual. Hemos dado por concluida nuestra investigación. Algo que decir, un debate. Sí, un pequeño yo debate. quiero seguir hablando. Pues podemos seguir hablando. Va Bueno, una lo hora. primero que nuestros oyentes nos Espero. escriban qué les ha parecido Sí. los descubrimientos. Queremos feedback. Por favor. Queremos feedback, que nos Sí. contéis cosas. Si os ha queréis que esto pasado. siga, eso, darnos apoyo. Incluso Damos el datos que PayPal. queráis compartir de conocidos, de terceros o de... Bueno, a lo Por mejor supuesto. eso nadie quiere. En plan. O sí, hay gente que cuenta su vida. Yo la he contado aquí. Yo también he contado la mía, bueno. Aquí estamos nosotras. Yo no, pero bueno. Esto es fuerte, ¿eh? O sea, No, a mí me preocupa, es que es muy De preocupante. verdad. Precisamente por eso estamos aquí. Porque nos preocupa. La pregunta es, ¿esto cambiará en algún momento? Sí. A mí me dijeron en la carrera que las cosas cambian, esto es un dato un poco deprimente, cada 3 generaciones se producen cambios sociales O sea, notables en la mentalidad. Nuestros nietos son los que van a tener una mentalidad distinta a la nuestra. La tendrán más abierta, pero tampoco se puede garantizar, es que depende de cómo vaya la historia, claro. O sea, pero tú conclusión, no vamos a vivir para contarlo. Yo no quiero decir nada, no quiero ser agorera, pero la cantidad de inversión pública que hace falta para que esto cambie, hace falta un nuevo reglamento. Sí. Hace falta que se introduzca en los colegios, formar docentes. Escuche, vámonos. Y no solo formar docentes, tiene que En haber las carreras un nivel- no hay nada de educación sexual. Es que esa es otra, si no leen en el ámbito universitario. Es que luego, o sea, iba a decir, no sé cómo estamos vivas, pero es que estamos vivas con taritas. bagaje a la espalda. Sí, por supuesto. O sea, Por eso decía yo lo de los psicólogos. sí, Y sí. luego hay que dar formaciones permanentes a los docentes. Y yo qué sé, tío. Y también tiene que haber una inversión en generar un cambio de conciencia social, porque de nada sirve dar este tipo de información en los colegios y que luego papá y mamá te digan otras cosas. Papá y mamá. Y hemos dicho papá y mamá. Porque mamá y mamá no dicen otras cosas. Papá y mamá abogan por la diversidad sexual. Otra investigación a hacer. Yo rulo todos los cuestionarios que me han faltado.
Bueno, pues muchas gracias a todas, a todes y a todos por escucharnos y hasta el siguiente programa.